¿No? Sí. ¿Qué tal, Magdalena? ¿Cómo estás? Mira, bajo la impresión del honor tan grande de la visita que tenemos hoy acá en vivo, en el estudio, ¿no es cierto? Por eso pusimos Tchaikovsky, pusimos además una grabación original de quien está sentado a tu lado. Que es Daniel Barenboim. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Barenboim? Muy bien. Un muy gusto bien. tenerlo aquí. Igualmente. Tengo entendido que nunca había estado en una radio acá en Argentina. Posible. Ujú. Posible. De todas maneras no me acuerdo. Está muy bien. ¿Qué está haciendo en Buenos Aires? Vinimos con la orquesta del West Eastern Divan, que es una orquesta que formamos hace 15 años. Edward Said, el intelectual palestinense, y yo, después de haber entendido que nuestro conflicto, el conflicto israelo-palestino, no es un conflicto como todos los otros, no es un conflicto entre dos naciones que se pelean por fronteras, por agua, por petróleo, y eso se puede resolver políticamente con compromisos o militarmente, sino este es un conflicto entre dos pueblos, el pueblo israelí y el pueblo palestino, dos pueblos que están profundamente convencidos de tener el derecho de vivir sobre el mismo pedazo, pequeñísimo pedazo de tierra, y eso sin el otro. O sea que es un conflicto que no se puede resolver militarmente, ni tampoco políticamente, sino solo con inteligencia y compasión del sufrimiento del otro. Y decidimos de hacer un proyecto que pensábamos iba a ser un proyecto mucho más modesto, un proyecto de un workshop, un taller para jóvenes músicos de todos los países de la región de Medio Oriente, sea Israel, Palestina, Líbano, Siria, Jordania, Egipto e Irán. Pero como teníamos una idea muy clara de la cantidad de músicos y del nivel de los músicos en Israel, porque es una cosa conocida, ninguno de nosotros tenía una idea, como digo, ni de la cantidad ni la calidad de los músicos de los países árabes. ¿Y qué encontraron? Y entonces es un proyecto que se iba a hacer en Weimar, en Alemania, cuando Weimar fue capital cultural europea en 1999, y para que no sea un proyecto, digamos, israelí, con algunos árabes que sirvan como alibi, decidimos hacer audiciones y empezar por los países árabes para ver qué encontrábamos. Y usted se puede imaginar la sorpresa que tuvimos cuando hubo más de 200 aplicaciones de los países árabes. Y fue ahí donde nos dimos cuenta que un taller para música de cámara o un taller que pensábamos 12 o 15 músicos no era suficiente, sino que había la posibilidad, o mejor dicho, la necesidad de hacer una orquesta. Y así es como empezó el Diván, que no es un proyecto político, y cuando yo digo eso la gente sonríe. ¿Cómo se puede hablar de un proyecto donde toquen juntos israelíes, palestinos, sirios y demás, que no sea político? Y bien, no es político porque no buscamos un consenso político, pero sí es una condición inevitable que tengan la curiosidad de oír al otro, oír el narrativo del otro y esmerarse a ver la lógica de ese relato, sobre todo cuando no se está de acuerdo con él. ¿Y de qué manera el conflicto, que de todas maneras sucede y fue contemporáneo a todo este desarrollo, se fue colando en la actividad cotidiana de la orquesta? Bueno, la orquesta no es una orquesta que funciona todo el año, es una orquesta que se reúne por medio de 2, a veces 3 proyectos al año.
Y la situación política en la región empeoró muchísimo, mismo antes de que se llegue al extremo actual de la invasión de Gaza. Pero realmente su intervención, Barenboim, es inolvidable. Vos sabías en la nota que acabo de enterarme que Barenboim es el primer ciudadano del mundo que tiene ciudadanía israelí y palestina, que es un reconocimiento de las dos naciones, ¿no es cierto?, por esa obra enorme que usted focalizó a través de la música, ¿no?, en todo momento. Bueno, focalizamos a través del pensamiento, ejecutando música. Es una pequeña diferencia. No es solamente que se juntan 90 o 100 músicos para tocar. O sea que hay una relación muy íntima. Y eso es lo importante, porque si no hay pensamiento en la música, no hay música. La música no es solo una colección de sonidos. La música... es muy difícil hablar sobre la música porque la música representa cosas diferentes a diferentes seres humanos y al mismo ser humano en momentos diferentes de su estado de ánimo o de su vida. Y por lo tanto, cuando hablamos de música, hablamos de nuestra reacción a la música, no a la música misma, porque si yo pudiese explicar el contenido de una sinfonía de Beethoven, no habría necesidad de tocarla. Claro. Y por eso la música para algunos es algo matemático, que lo es, para otros es algo poético, que lo es, o algo filosófico, que lo es, o sensual, que también lo es. Ahora, pero un momento, perdone, déjeme terminar lo que quería decir porque no llegué al grano. Entonces, cuando se ve eso, uno se da cuenta que de todas maneras la música tiene algo que ver con el alma, con la condición humana, con el alma, ¿no? O sea, que Bach, Beethoven, Wagner o Boulez hoy no eran simplemente maestros de armonía, melodía y ritmo, sino que tenían un mensaje. Ahora, ese mensaje se transmite ¿a través de qué? A través del sonido. El sonido es un fenómeno puramente físico. Y es justamente esa combinación, digamos, de la metafísica del contenido con el medio que utiliza, que es puramente físico, que le da la fuerza a la música. Claro, porque en un reportaje que usted dio, había una frase muy interesante, Barenboim, cuando usted dice que tenemos finalmente más recuerdos sonoros que recuerdos visuales, ¿no? Sí. O sea que el niño primero acapara el sonido y luego recién tiene la impronta de lo que ha visto. El niño... el oído empieza a funcionar en el 45 días del embarazo. O sea que el oído tiene un adelanto, de 7 meses y medio sobre el ojo. Pero lo que pasa es que como nuestra sociedad se olvida de eso e instruye a los niños mucho más sobre el ojo que sobre el oído. Y eso es un error fundamental. Y no solo por el oído. El oído no es solo por la música, digo. El oído es, para mí, el órgano más inteligente del cuerpo humano. Sirve para la memoria, por ejemplo. Una cosa muy banal. Si alguien le quiere dar un número de teléfono, no tiene con qué escribir, no tiene un teléfono, ¿qué hace? Lo repite a voz alta y luego se acuerda. El sonido de eso le recuerda el número. O sea, una cosa tan... primitiva como eso. Y los neurobiólogos modernos encontraron la forma de comprobar que la distancia del oído a la parte del cerebro que tiene que ver con todo eso es mucho más cercana que la distancia entre el ojo y el oído. Ahora, perdón, pero como nosotros ahora vivimos en una sociedad donde hay ruido, o como decimos en Argentina, barullo, por todas partes, y música en los ascensores, en los restaurantes, en los aviones y todo eso, nos acostumbramos a oír sin escuchar.
Ahora, la sordera de Beethoven, por ejemplo, es todavía más patética escuchando lo que usted señala, ¿no es cierto? Es decir, ese hombre vivió componiendo a través de su pensamiento, ¿no? Y de su oído interior. De su pensamiento y su oído interior, que es lo mismo, porque él pensaba en la música y con la música. ¿Por qué usted fue músico? Mire, yo nací en Buenos Aires, muy cerca del Teatro Colón, en la calle Arenales. Uh-huh. Y vivíamos en un departamento muy chiquito. Mi madre y mi padre daban lecciones de piano, tanto ella como él. O sea que cada vez que alguien sonaba el timbre en la casa de mis padres, era para venir a tomar una lección de piano. Yo me imagino que de bebé y de niño pensaba que todo el mundo tocaba el piano, porque nunca encontré a nadie que venía a casa de mis padres sino para tocar el piano. Uh-huh. Y eso fue lo que... Y yo creo que eso le dio la naturaleza, la naturalidad. ¿Y eso que lo acercó siendo usted un niño, se mantiene hoy? ¿Hoy para usted la música sigue siendo lo mismo que fue? Esencial, aún más porque a los 5 o 7 años no había aún aprendido a pensar en y con la música, que ahora me permito decir que sí lo puedo hacer. ¿Y qué fue lo que descubrió en todos estos años con la música, de la música? Que la música no es una cosa que vive en una torre de marfil, que la música no es una cosa que está separada de la realidad existencial del ser humano, sino que la música, en primer lugar, permite ciertas emociones y ciertos pensamientos que no son posibles sin ese elemento del sonido, sin la música. Por ejemplo, doy un ejemplo muy concreto. Tantas veces me pasó, después de haber dirigido la Sinfonía Heroica de Beethoven, o después de haber dirigido El Crepúsculo de los Dioses, ambas obras tienen marcha fúnebre, que músicos de la orquesta me dijeron: ¡ay, hoy gocé tanto tocando la marcha fúnebre! No conozco otra esfera de la existencia humana donde alguien pueda gozar de algo que tiene que ver con un funeral. La música nunca ríe o sonríe, ni tampoco llora, siempre llora y sonríe al mismo tiempo. O sea, la música nos da la posibilidad de sentir sentimientos y emociones contradictorias simultáneamente. Mismo el diálogo. Mire, ahora estamos hablando, usted habla y yo le escucho, y yo le respondo, y usted me escucha. En música eso lo haríamos simultáneamente. Y por ejemplo, Barenboim, en ese jardín de infantes musical que usted ha creado, los chicos, ¿cómo responden? Los chicos están encantados, aprenden divirtiéndose y se divierten aprendiendo. Y es una cosa realmente extraordinaria porque la música penetra en ellos y se forma parte de su vida absolutamente normal. Ahora el Jardín de Infantes musical ya tiene 10 años y 80% de los niños que empezaron en el Jardín de Infantes musical siguen haciendo música, o tocando un instrumento o cantando en coros. Y esa fue mi intención. Yo lo que quería es darle lo suficiente en los 2 años del Jardín de Infantes para que al ir a la escuela que digan: ¿y dónde está la música? Y es exactamente lo que está sucediendo. Acá en Argentina la mayoría de los músicos populares no leen música. Y muchas veces desde un sector, cuando se habla de la música, se habla haciendo apologías de la improvisación y no tanto del trabajo. ¿Cuánto hay de improvisación y cuánto de transpiración en la música? Yo creo que para un músico, y eso naturalmente estoy hablando del músico clásico, la primera etapa es la etapa que a mí me gusta llamar prerracional.
O sea, saber leer la música y encuentras una obra que no conoces y la lees tocándola, ¿no? Es pre-racional porque no tienes la idea. Luego tienes que hacer el trabajo, la transpiración, como usted dice. O sea, analizarlo, ver las conexiones, cómo está, por qué está así, por qué no está de otra forma, por qué la modulación es en este momento y no más tarde, por qué me recuerda esto a algo que pasó antes, cómo se desarrolla, etcétera, etcétera. Pero luego la interpretación, al final, lo que se llama la interpretación, que a mí no me gusta la palabra, porque los grandes compositores no necesitan intérpretes, necesitan ejecutantes. Para ejecutarlas hay que volver a buscar el primer contacto que se tuvo antes de pensar. Uh-huh. Por eso es todo un proceso que es talento, inteligencia y devoción. ¿Qué es lo que no se pudo superar de la música clásica después? ¿Por qué la música clásica hoy, tantos siglos después, sigue siendo increíblemente conmovedora y no pudo, o sea, no hubo después géneros que trascendieran a esos músicos? Porque la música contemporánea es música para músicos, por ejemplo. Digo, hay gente, yo realmente no entiendo la música contemporánea, hay músicos amigos míos que sí la entienden y les gusta, pero no es popular en el sentido de la música clásica. Bueno, hubo siempre... ¿Qué es lo que no se superó? Hubo siempre ciertas obras que tampoco eran comprendidas. Es cierto. Las últimas obras de Beethoven eran consideradas como intocables y inaudibles. Sí. O sea que, pero naturalmente la distancia entre el oyente y la música de su tiempo se hizo cada vez más grande, la distancia. Y yo creo que eso es más que nada por falta de educación musical. O sea, es increíble que haya billones de personas en el mundo que vayan a los conciertos todos los años, a los conciertos o a la ópera, sin tener la más mínima introducción, ni hablo de educación, de introducción a eso. O sea, que hay algo que los arraiga del primer momento y es algo que se vuelve una necesidad y no solamente algo para olvidar la realidad, porque la música también tiene esa facultad, ¿no?, de hacernos olvidar las cosas desagradables de la vida, y no tiene nada de malo. Imagínense a alguien que se levanta a la mañana que durmió mal, se levanta de mal humor, se pelea con su mujer, va a la oficina, se pelea con su secretaria, se pelea con sus colaboradores, a la tarde va al dentista que le hace doler, luego tiene que ir a ver para ver los impuestos, tiene que pagar más impuestos de lo que pensaba y esperaba, y llega a su casa a las 7 o 8 de la tarde agotado, y pone un CD de un nocturno de Chopin y en 3 minutos se olvida de todo eso. No tiene nada de malo eso, pero la música no está solo para olvidar, sino también para entender. Es una parte de la felicidad, sin duda, ¿no? Tal como usted lo estaba describiendo. Es decir, es muy cierto, después de un día de tarea muy intensa, la música es realmente un don, un regalo. Ahora, a propósito de regalos, la idea de que usted vaya a tocar nuevamente con Marta Argerich acá es toda una perspectiva fascinante. Ustedes tocaron a 4 manos y a 2 pianos, ¿no? Las dos cosas. Sí. En Berlín, ¿no? Sí, y con orquesta también. Ella tocó con orquesta, sí. Pero ese regalo no es tanto un regalo para el público, o por lo menos el regalo para mí personalmente es tan grande, sino más grande, porque Marta es alguien que yo admiro desde nuestra infancia. Nos conocimos cuando yo tenía 7 años, y no le digo cuántos tenía ella porque es una dama. Tiene algunos meses más, pero no nada dramático. Y no hay, para mí no hay nadie en el mundo que toque el piano tan bien como ella, y me incluyo en esta declaración también. Y en los últimos años Marta demostró que no es solamente un talento natural, fue una niña prodigia, sino es un talento natural que maduró y se convirtió realmente en una gran música.
variaciones de Schubert para 4 manos, Ujú. sobre un tema original. Esta es una de las cosas que van a tocar, ¿no es cierto? Este es un concierto que dieron en Berlín este año. Sí. ¿Qué tiene Marta Argerich que no tengan los demás? ¿Cómo toca Marta Argerich? ¿Qué la define a ella a la hora de tocar? Bueno, en primer lugar tiene una facilidad y un dominio del teclado como nadie, pero tiene también una gran capacidad intuitiva, una gran capacidad intuitiva de sentir la música y recrearla con una fantasía única. Por otra parte, maestro Barenboim, el hecho de que usted, Marta Argerich, vayan a tocar con Le Luthier, ¿no es cierto? Para nosotros, incluso los argentinos, no solamente es un orgullo, sino que es una aventura. No sé si... Claro, para nosotros también. ¿Para ustedes también? porque somos argentinos los dos y porque somos los dos grandes admiradores del Luthier. Yo, por casualidad, estuve presente en el primer concierto que dieron los Luthier en Madrid hace 40 años. Ah, sí. Y hasta hoy me acuerdo cómo me divertí esa noche. Y cuando surgió la idea de este festival, que es un festival donde toca la orquesta del Diván, donde toca Marta Argerich y vienen cantantes extraordinarios para el segundo acto del Tristán, o sea, es todo un festival. Se nos ocurrió, mejor dicho, se le ocurrió a mi mujer, ella que habla poco español, pero también le encantan los Luthier, y me dice, ya que van ahí, ¿por qué no hacen algo juntos? Así que le tengo que dar el crédito a ella. Por ejemplo, la versión que van a hacer del Carnaval de los Animales de Saint-Saëns, por ejemplo, ustedes, ya sé que los ensayos son un secreto, pero le han hecho modificaciones. ¿Cómo lo van a ejecutar? Les Luthier, hay 2 obras en el programa. La historia de un soldado de Stravinsky, para el cual ellos escribieron un nuevo texto, el relato, que es un relato, de Luthier, relato en español, con la música absolutamente original. La otra obra, que es el Carnaval de los Animales de Saint-Saëns, que es una obra realmente de entretenimiento, una obra muy, muy divertida, para eso inventaron instrumentos. Así como hay, por ejemplo, hicieron para las Odas al Cuarto de Baño, inventaron instrumentos para eso, también inventaron instrumentos que van a participar en esta ejecución del Carnaval de los Animales de Saint-Saëns. ¿Van a hacer algún ensayo previo, maestro? Como un ensayo, muchos ensayos. Bueno, yo no me atrevía ni a preguntar, porque en ese nivel uno piensa, bueno, el talento es tan grande, el conocimiento es tan grande que se reunirán una vez y nada más. No. Más grande es el talento, más grande son los conocimientos, más ensayos hace falta, porque el progreso no tiene límite. Si se habla de músicos mediocres, hay un límite natural más allá del cual no se puede llegar, pero cuando el talento es tan grande como de Marta y de Les Luthier, hay digamos una posibilidad de progreso y de creatividad sin límite. ¿Vio Ensayo de Orquesta de Fellini, aquella vieja película? Sí. ¿Qué le pareció? Me encantó. Está muy bien, ¿no? Yo me acordaba hoy, sabiendo que iba a hablar con usted, me acordaba hoy de la película de la mañana. Sí. Es muy interesante cómo las fuerzas que están en tensión en una orquesta y cómo cada uno quiere tener su propia orquesta y cómo también vive eso de manera trágica el director, ¿no? Claro que sí, era una parodia, ¿no? Pero una parodia muy, muy, muy inteligente que nos recuerda varias cosas. La primera de ellas es que el director es completamente impotente
porque aunque yo tenga una idea genial, si el primer oboe no quiere o no puede ejecutarla de tal manera, yo estoy perdido, estoy marcando cosas en el aire que no se oyen. Y nos recuerda también que los músicos se les está siempre diciendo lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo, y que muchos de ellos tienen una gran capacidad de invención del cual el director tiene que ser consciente. O sea, para mí el mensaje, digamos, serio de esta película cómica es que el director nunca se tiene que olvidar que son los músicos los que producen el sonido, que no se les suman los humos a la cabeza, y los músicos de la orquesta también tienen que acordarse esa misma idea, para siempre tocar creativamente y no solamente esperar el impulso que venga del director. Porque si el músico de la orquesta no contribuye y espera que el director le haga tocar, no es lo mismo. Pero en este caso, maestro Barenboim, que en el Teatro Colón va a haber una cosa muy inesperada que comentábamos hace un ratito, y es su diálogo con Felipe González. De pronto vamos a pasar de la música al lenguaje, digamos, cotidiano. ¿Cómo va a ser eso? Y bueno, pues lo que estaba tratando de decir antes, que no hay una distancia entre la música y la cosa cotidiana, que es todo uno. Y Felipe González no fue solamente un gran presidente de España, sino es uno de los seres humanos más inteligentes que he tenido el placer y el honor de conocer, un hombre lleno de reflexión, de toda la necesidad que hay para mejorar la existencia humana, o sea, de crear los espacios, tanto no solo físicos, sino también mentales, para que el ser humano se desarrolle, y todo eso con un sentido del humor absolutamente fascinante. Él suele decir una frase muy, muy divertida que dice, cada vez que se pone mal la cosa en Medio Oriente, dice, menos mal que solo medio, imagínate que fuese entero. Me da un segundo, vamos al informativo y seguimos, por favor. Son las 13:03 y estamos con Daniel Barenboim charlando, dale. Mitre informa primero. Panorama. En Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, temperatura 13 grados 4 décimas. Otra vez la audiencia en Nueva York no fue face to face. Por segundo día consecutivo, los representantes... Que nos recuerda varias cosas. La primera de ellas es que el director es completamente impotente, porque aunque yo tenga una idea genial, si el primer oboe no quiere o no puede ejecutarla de tal manera, yo estoy perdido, estoy marcando cosas en el aire que no se oyen. Y nos recuerda también que los músicos se les está siempre diciendo lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo, y que muchos de ellos tienen una gran capacidad de invención, del cual el director tiene que ser consciente. O sea, para mí el mensaje, digamos, serio de esta película cómica es que el director nunca se tiene que olvidar que son los músicos los que producen el sonido, que no se les suman los humos a la cabeza, y los músicos de la orquesta también tienen que acordarse esa misma idea, para siempre tocar creativamente y no solamente esperar el impulso que venga del director. Porque si el músico de la orquesta no contribuye y espera que el director le haga tocar, no es lo mismo. Pero en este caso, maestro Barenboim, que en el Teatro Colón va a haber una cosa muy inesperada que comentábamos hace un ratito, y es su diálogo con Felipe González. De pronto vamos a pasar de la música al lenguaje, digamos, cotidiano. ¿Cómo va a ser eso? Y bueno, pues lo que estaba tratando de decir antes, que no hay una distancia entre la música
y la cosa cotidiana, que es todo uno. Y Felipe González no fue solamente un gran presidente de España, sino es uno de los seres humanos más inteligentes que he tenido el placer y el honor de conocer, un hombre lleno de reflexión, de toda la necesidad que hay para mejorar la existencia humana, o sea, de crear los espacios, tanto no solo físicos, sino también mentales, para que el ser humano se desarrolle, y todo eso con un sentido del humor absolutamente fascinante. Él suele decir una frase muy divertida que dice, cada vez que se pone mal la cosa en Medio Oriente, dice, menos mal que solo medio, imagínate que fuese entero. Me da un segundo, vamos al informativo y seguimos, por favor. Son las 13:03 y estamos con Daniel Barenboim charlando, dale. Mitre informa primero. Panorama. En Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, temperatura 13 grados 4 décimas. Otra vez la audiencia en Nueva York no fue face to face. Por segundo día consecutivo, los representantes del Estado argentino no quisieron reunirse con los abogados de los bonistas que no entraron a los canjes de deuda de 2005 y 2010. Las partes se reunieron por separado con Daniel Pollack, el mediador dispuesto por el juez Griesa. El encuentro fue el más corto de todos los que se dieron hasta ahora, duró 1 hora y 10 minutos. En Buenos Aires, el gobierno reforzó su discurso contra los holdouts. El ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que es un ataque violentísimo de los sectores recalcitrantes del sistema financiero, que son los fondos buitre, y los acusó de extorsión. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, dijo que Griesa está confundido y acusó a los holdouts de actuar con mala fe. Faltan menos de 5 días para entrar en default. Más títulos en el panorama de Mitre informa primero. Derrumbe en Constitución. Ocurrió en un obrador ubicado en Salta al 900 entre Carlos Cadbo y Estados Unidos. Sucedió en un pozo de 2 subsuelos donde se proyecta construir una torre de 22 pisos. Un herido y un atrapado. Deportes. A la crisis en el básquet se suma una importante baja. Por una lesión en su pierna derecha, el Lancha Delfino se bajó del Mundial. De esta manera, la generación dorada se pierde a una de sus figuras, uno de los escoltas más destacados. En un mes empieza el Mundial de España y los jugadores, encabezados por el capitán Escola, amenazan con no ir jugar por reclamos de deudas y denuncias de corrupción en la Federación Argentina de Básquet. El cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 13 grados 4 décimos, humedad 70%. Mitre informa primero. En 30 minutos volvemos. ¿Lo conoció a Piazzolla? Piazzolla sí, pero Piazzolla yo era muy chico, él era amigo de mis padres. Ah, sí. Sí, y cuando yo estaba estudiando en París, armonía y composición con Nadia Boulanger, él también estaba ahí, y ahí le conocí, yo era chiquito. Ajá. Estamos con Daniel Barenboim charlando. Hay acá un festival en Buenos Aires, un festival Barenboim, que empieza el domingo 3 de agosto a las 5 de la tarde. Va a estar la orquesta West Eastern Divan, dirigida por Barenboim, claro, con Marta Argerich en el piano como solista. Va a tocar el domingo. ¿Esto dónde sucede? ¿En qué lugar, Magda? En el Teatro Colón. En el Colón. Va a tocar el concierto para piano de orquesta número 1 en Do mayor, opus 15 de Beethoven, y la Rapsodia Española de Ravel, con Alborada del Gracioso, Pavana para una infanta difunta, y el bolero del famoso bolero de Ravel. El lunes 4 a las 20, Tristana y Isolda, Preludio, acto segundo, Muerte de Amor, versión en concierto, también la orquesta dirigida por Barenboim. El martes 5 de agosto, dúo de pianos, lo que hablábamos antes con Magdalena, de Marta Argerich y el propio Barenboim. Y el sábado 9 de agosto,
también lo que estábamos contando antes, Marta Argerich, Daniel Barenboim y Lelutier. Y el 10 de agosto, lo que hablábamos recién, antes del informativo, el diálogo de música y reflexión en la sala principal del Colón, Daniel Barenboim y Felipe González, con quien está escribiendo un libro, me decía. Sí, estamos escribiendo un libro justamente sobre lo que hablábamos antes, la música y la sociedad, para no decir política, y los problemas del liderazgo, que son muy parecidos, yo creo, en todas las disciplinas de nuestra existencia. Estamos viviendo, con respecto al Medio Oriente, lo que hablábamos antes, un momento muy complicado, que cada vez se está complicando más y que ya incluso lleva pronunciamientos de Naciones Unidas y demás condenando la matanza de civiles. ¿Cuál es su impresión sobre la situación actual allá? Es evidente que no se puede esperar que la población en Israel viva siempre con el miedo, para no decir el pánico, de las raquetas que vienen y que tienen que correr para esconderse, y todo eso es una cosa realmente inaceptable. Pero la invasión de Gaza es algo que es realmente imposible de no condenar, porque el odio que fomenta es algo que va a ser muy, muy difícil, no, imposible de borrar. ¿Cómo quiere borrar el odio de jóvenes de 7, 8, 12 o 15 años? Claro. El odio que crece de todo eso, donde se está matando tantos civiles, tantos niños, etcétera. ¿Qué es lo que es lo más trágico de eso? Es que parecen, tanto una como la otra, dos acciones sin pensamiento del más allá, o sea, falta total de estrategia. ¿Qué pasa mañana cuando termine la guerra? Porque la guerra a veces duran demasiado, o sea, siempre duran demasiado, pero suelen terminar. ¿Y qué pasa después? ¿Cuál va a ser el resultado de todo eso? Un odio tan fuerte que no va a permitir ninguna solución de lo que se pretende mejorar ahora. Y como Israel es un Estado armado, un Estado fuerte, y los palestinos aún no son un Estado, no son ni siquiera una nación, son un pueblo. Hay una asimetría de responsabilidad, porque el que tiene el poder tiene más responsabilidad. Sí, claro. Eso lo sabemos perfectamente bien. Y es esa falta, aparte del aspecto moral, que lo considero imposible de tolerar, está el aspecto de falta de pensamiento, falta de estrategia. Ahora, ¿no se ha ido como involucionando con respecto al tema de la posibilidad de acercarse a la paz con los años? Yo conozco bastante la zona, he escrito un par de libros, estuve ahí en Gaza cuando empezó la intifada, estuve en la guerra varias veces. Y estando yo allá, me acuerdo en el 88, cuando la intifada empezó en diciembre del 87. En el 88 había una marcha por la paz y una marcha por la guerra, pero había de las dos. Hoy ya no hay más marchas por la paz. Claro que no, porque están desesperados, y no hay nada más peligroso en este mundo que alguien que tiene la impresión de no tener nada más que perder. Claro. Es una especie de el equivalente de un suicidio individual. Ahora, yo me he encontrado diciendo algo que en realidad no me gusta pensar, pero que finalmente pienso que es: este conflicto no tiene solución. No tiene solución porque no está visto por lo que es realmente. Como decíamos antes, no está visto como un conflicto humano entre dos pueblos que quieren lo mismo, y los unos no le quieren al otro, y los palestinos piensan
que la creación de Israel, del Estado de Israel, fue una catástrofe para ellos, que lo fue. Lo fue. O sea que cada centímetro ya es para ellos una pérdida, Claro. e Israel considera que los palestinos no quieren aceptar la existencia del Estado de Israel. Pero yo creo que naturalmente hay terrorismo y hay extremistas de ambos lados, pero si hablamos de los palestinos, ya dieron más que una señal, incluso jamás, de que están dispuestos a aceptar la existencia del Estado de Israel, pero que necesitan un sentimiento de justicia porque sufrieron mucho de la mano de los que fueron antes víctimas y que ahora no lo son. Y ese es el problema. Parecería un problema de tan difícil solución, ¿no? Porque cíclicamente vuelven a repetirse, hay como momentos así de mayor tranquilidad y después vuelve a repetirse la violencia, ¿no? Desgraciadamente. Claro, porque al final hace falta mucho más coraje para hacer la paz que para hacer la guerra. Sí, claro. Usted tuvo En realidad es muy simple todo, es muy simple, si uno lo toma objetivamente. Es muy simple, porque sabemos muy bien, nuestro pasado es la transición al presente. O sea, somos lo que somos hoy por lo que vivimos antes. Pero el presente también es una transición. El presente no se puede vivir solamente como presente. Es la transición hacia el futuro. O sea, hay una obligación tanto moral como estratégica en la vida de cada uno de nosotros de preparar el mañana, de preparar el futuro. Y eso es lo que no está aquí. Pero si uno lo mira realmente los hechos como son, no es tan complicado. No puede ser que los palestinos hayan declarado claramente, e incluso gente de Hamas, cuando hubo la primera reconciliación entre Hamas y Fatah en el 2011, que estaban dispuestos a aceptar la existencia de Israel. No puede ser. Tenemos una obligación tanto moral hacia el otro como estratégica para ambos de solucionar esto. Y solucionar quiere decir que hay que darle la justicia al pueblo palestino que pretende y pide y lo necesita, que no lo tienen ahora. Hay que resolver los problemas que se crearon a través de la creación del Estado de Israel, los refugiados palestinos y otras cosas que son ya menores, como el problema de Jerusalén, que para mí es un problema artificial, porque Jerusalén ya está dividido. Jerusalén este es árabe, usted estuvo en la región, sí, claro, lo vio, sí, es árabe. No hay un judío israelí que va a Jerusalén este y los palestinos de Jerusalén Hacer lo que este, se iba a hacer, que era un Estado binacional finalmente de Jerusalén. o un estado binacional general, o dos estados, pero realmente Que convivan. Ahora, estar en condiciones... pero ahí es donde hace falta el coraje. Convivan, ¿qué quiere decir? Que tiene que haber dos estados donde no haya fronteras herméticas. Tienen dos estados que colaboren unos con los otros. Y ahí yo creo que tanto los unos como los otros se olvidan de las ventajas de la paz. Lo que puede ser una paz culturalmente, económicamente hablando, lo que sería la Franja de Gaza, pues usted estuvo ahí, sí, es sí. un lugar magnífico. Yo estuve la última vez hace 2 años, es una playa increíblemente. Se olvidan tanto los unos como los otros de las ventajas de la paz. ¿Están en condiciones de perdonarse unos a otros? Este es el tema también, me parece, ¿no? Para perdonarse hay que primero tener el coraje de admitir errores. Bueno. Ese es el problema, ese es el problema. Y el temor de los israelíes, a mi modo de ver, es que admitiendo los errores, con eso borran el derecho de existir.
Claro, claro. Ahora usted tuvo mucho coraje, Barenboim, cuando explicó todo esto, ¿no es cierto? Después de un concierto donde usted pensaba dirigir Wagner y en Israel no. No, el tema Wagner es otra cosa. El tema Wagner en Israel es otra cosa. El tema Wagner, ¿por qué? porque el tema Wagner es una hipocresía total en Israel, porque se politizaron muchas cosas que no se deberían politizar. Wagner fue un gran antisemita, claro que sí, ¿quién lo va a negar? Escribió las cosas más horrendas imaginables sobre los judíos. Y Wagner, el problema de Wagner en Israel es que Wagner fue adoptado por los nazis como su profeta, e utilizaron naturalmente también los escritos antisemitas de Wagner. Pero yo conocí muchos sobrevivientes del Holocausto que eran entusiastas de la música de Wagner. Uno de ellos, el gran escritor Imre Kertész, que estuvo en Auschwitz, que sufrió todo, y cuando salió de Hungría y vino a Berlín, y yo le conocí y se volvió un amigo muy íntimo que yo admiro muchísimo. La primera cosa que me pidió es que le dé entradas para ir a Bayreuth a escuchar Wagner, que yo estaba dirigiendo en ese momento. Y otros que naturalmente no pueden soportar la idea de la música de Wagner porque vieron con sus propios ojos a miembros de su familia o amigos que fueron llevados a la cámara de gases cuando se tocaba la abertura de los maestros cantores. O sea, que hay, y ellos no pueden soportarlo, o sea, que hay de todo. Por eso, cuando tocamos el preludio y la muerte de Isolda de Tristán en Jerusalén, yo hablé con el público 45 minutos y les dije, les expliqué todo eso, que ya realmente todo el concierto, que los que quieren oírlo, que se queden, y los que no, que se vayan y vamos a esperar. O sea, yo entiendo que alguien que visceralmente no puede escuchar esa música, no la quiere oír, y que sufre si la oye. Pero no entiendo, no puedo aceptar que nosotros estemos tocando en Jerusalén y que alguien que está en Haifa o en Tel Aviv me diga que él sufre porque sabe que en Jerusalén se está tocando. O sea, eso es una politización de algo que no es político. ¿Y qué pasó con la gente cuando se le dijo algunos pueden ir y otros no? Gritaron, 45 minutos estuvieron gritando todo, y al final había 3.000 personas en la sala, de los cuales salieron menos de 100, 60 o 70 personas, y trataron de armar un escándalo de afuera, pateando las puertas y todo, y después se fueron, y los que se quedaron, o sea, los 2.900 y pico que se quedaron encantados. Y cuando terminó el concierto hubo una ovación tremenda y todo, y al día siguiente el presidente de Israel de entonces me acusó de haber violado culturalmente a Israel. Así que eso es algo que no puedo perdonar, esa hipocresía, como tampoco puedo perdonar como judío que, gracias a Dios, no sufrió del Holocausto, porque yo solamente nací en el año 42 y estábamos en la Argentina, que se haya hecho una politización del Holocausto, porque se puede criticar a los palestinos sin fin, que no quieren aceptar al Estado de Israel, que no quieren aceptar a los israelíes, que vengan y ocupen sus casas y que están ahí de hace 10 o 20 siglos, pero eso no tiene absolutamente nada en común con el antisemitismo europeo, ni Hitler ni todos los demás. Y justamente lo que está pasando ahora, que está dando razón a una nueva ola de antisemitismo en Europa, es algo también inaceptable, porque el judío de Londres o de Berlín o de donde sea no tiene por qué pagar ni tampoco recibir el odio de gente por una política del Estado de Israel.
Yo creo que se debe poder criticar al Estado de Israel, al gobierno del Estado de Israel, sin ser considerado antisemita. Son dos cosas completamente diferentes. Y haciendo la politización del Holocausto y de tantas otras cosas hechas por el gobierno de Israel, se hace que se unan elementos que no tienen nada que ver con la cosa. Y eso es lo que está creando una nueva ola muy fuerte y desastrosa de antisemitismo en Europa. No todo judío es israelí, no todo judío representa al gobierno de Israel, no todo israelí representa al gobierno de Israel tampoco, son cosas distintas. Por eso que yo tengo tanta admiración para los músicos. Tiene detractores y gente que lo odia también. Pero como está más o menos en la misma proporción, tanto en Israel como en Palestina, estamos debiendo seguramente hacer algo que sea justo. Porque si fuese de un lado, yo me diría, claro, cometí un error. Pero cuando yo oigo israelíes que me odian a muerte por haber hecho esto y haciendo esto, y por tener la nacionalidad palestina también, y al mismo tiempo palestinos que dicen que al Líbano hay que boicotearlo porque no es el momento de hacer nada en conjunto con israelíes. Cuando yo oigo esas dos reacciones me digo, seguramente estamos haciendo algo justo. Usted es muy valiente, yo creo que lo que decíamos realmente. Sí. Saber enfrentar de pronto los extremos es una actitud muy difícil, ¿no? Por eso cuando... Pero eso es lo que hacemos en la música, ¿me entiende? Justamente juntar los extremos, justamente eso, tocar una melodía y tener un acompañamiento musical subversivo, simultáneo. Eso, así hacemos música, eso es la música. La música es justamente eso. La música no es juntar a todo y hacer algo, una cosa redonda. Es justamente lo contrario de eso, es buscar y encontrar todas las contradicciones y hacerlas convivir. Eso es una sinfonía de Beethoven. Yo que se iba a pasar rápido, 1 hora. ¿Ya pasó 1 hora? Sí, gracias que yo por hablo demasiado. Muchas gracias por haber estado acá. A ustedes de haber escucharme. Sin filtro, de 10 a 14.